Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 23, donde dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, note que los judíos, ellos estaban acostumbrados a llevar ofrendas voluntarias al Señor, y lo hacían como un acto de adoración personal. Y el Señor enlaza con la enseñanza que antecede mediante un por tanto sí, que indica que lo que va a enseñar está íntimamente vinculado con lo que había enseñado anteriormente. Y va a expresar las consecuencias que el desprecio y odio hacia un hermano produce en relación con la adoración a Dios. Y es por eso que Jesús llama la atención a los oyentes de algo muy común y conocido para todos, ya que un israelita, según costumbre, llevaba una ofrenda al altar. Note lo que dice en Génesis, capítulo 4 y los versículos 3 y 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y Éxodo, capítulo 25 y versículo 2, y aquí está hablando Dios, dice: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Así pues, la ofrenda era expresión de amor y gratitud por los beneficios experimentados y recibidos de parte de Dios, y realmente representaba un acto de devoción hacia Dios, ya que en el momento de estar ofreciendo el sacrificio, nótese que la ofrenda estaba sobre el altar. Allí, el oferente se acordaba de una relación afectada entre él y alguno de sus hermanos. ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra ti? Y no se trataba de algo que alguno había hecho contra el que traía la ofrenda, en cuyo caso sería suficiente con otorgar un perdón amplio y generoso al ofensor, como el Señor enseñaría en otra ocasión. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11 y versículo 25 dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y aquí el Señor presenta el caso de que quien viene a rendir culto a Dios es a su vez ofensor de un hermano. La ofensa puede ser fundada o puede ser supuesta. El caso es que hay un hermano que se siente ofendido por el que está adorando. La ofensa, según la enseñanza anterior de los versículos 21 y 22, impide la relación y también comunión con Dios, ya que un corazón que no ama a sus hermanos no puede amar a Dios, aunque diga todo lo contrario. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 20 dice: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Los judíos estaban ellos acostumbrados a disociar esos dos aspectos. Entonces, ¿qué relación podría tener que un hermano esté ofendido con otro para adorar a Dios? Jesús enseña que la enemistad impide la adoración, y con toda claridad, hablando,
al supuesto adorador, le indica que debe de dejar el sacrificio que estaba llevando a cabo. Y note que el verbo es muy enfático y equivale a no te preocupes por el sacrificio, abandona la ofrenda, suspende la acción, considérala como algo secundario para acudir a lo que es principal, ya que Dios no acepta ninguna ofrenda que salga de un corazón contaminado. Él ve primeramente el corazón y luego la ofrenda, como señala Génesis capítulo 4 y versículo 5. Tengas en cuenta que el culto a Dios es un sacrificio de alabanza que debe de ser elevado sin ira ni contienda. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La adoración, sin una previa restauración de la ofensa cometida y la reconciliación con el hermano que se siente ofendido, no es aceptada por Dios. Y de esa manera advertía el Señor a su pueblo por medio de Isaías, cuando dice: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis en la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías capítulo 1 y versículo 15. Y para indicarles lo que debían de hacer antes de adorar, dice que aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 1 y versículo 17. El amor y la misericordia son para Dios mejores que los holocaustos. Y esta relación armoniosa con el hermano alcanza también, y tal vez prioritariamente, a la relación en el matrimonio, ya que una relación de comunión y convivencia interrumpida por la acción de los cónyuges impide que la oración sea atendida y respondida por Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por tanto, no puede haber comunión con Dios si no hay también con los hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor está aportando la solución a una situación como la que presentaba ante las gentes, y lo hace mediante un mandamiento usando el verbo en modo imperativo cuando dice anda, que equivale a vete, ya que no es una opción sino un mandato. Mateo capítulo 4 y versículo 10 dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La ofrenda queda delante del altar esperando la ocasión propicia para llevarla a cabo, ya que lo que era tan importante para el que venía a adorar ha quedado en un segundo lugar para acudir a lo que es prioritario. Igualmente enfática es la siguiente expresión cuando dice primero, ya que el verbo está expresando también la idea de tomar la iniciativa en la acción.
Es decir, no esperes a que tu hermano venga a pedirte explicaciones, ni intentes por otro lado saber la causa de su enojo. Simplemente deja todo y acude a él para arreglar la situación. Además de un acto necesario, es también una manifestación de obediencia al mandamiento del Señor, cuando le dice, anda, reconcíliate. No cabe duda que aquí se introduce otra importante lección, ya que la Biblia enseña que la obediencia es más importante que los sacrificios. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El que sabe que su hermano está ofendido contra él, con o sin causa, debe de buscar cuanto antes y como cosa prioritaria la reconciliación con el que está ofendido, ya que el creyente espiritual es quien ha de tomar la iniciativa, siempre en la restauración de la correcta relación con sus hermanos. En base a esta enseñanza, el apóstol Pablo escribía a la iglesia de Roma y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Tengas en cuenta que la enemistad son manifestaciones de la carne y permitirlas es un acto carnal. Gálatas, capítulo 5 y versículo 20 dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Así pues, las enemistades son una forma de división en la Iglesia y un pecado contra la unidad del cuerpo. Es por eso que Efesios capítulo 4 y versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo así, en el terreno de la reconciliación y de la comunión con el hermano, superados los problemas que lo impedían, puede retornar al altar y ofrecer el sacrificio de adoración a Dios, y puede hacerlo sin obstáculos morales, ya que Dios acepta la ofrenda de adoración. No puede haber una buena relación con Dios cuando no la hay con los hermanos. Y una advertencia solemne tiene que ver con un culto ritual que no es de agrado de Dios. No son la forma, sino el fondo de lo que determina la realidad de la adoración. Tampoco no es consecuente afirmar el amor a Dios cuando no se ama al hermano, que es objeto del amor de Dios. La comunión horizontal, es decir, entre cristianos, obedece a la comunión vertical primeramente con Dios, ya que no se puede tener comunión con los hermanos si no hay comunión con Dios y no puede haber comunión con Dios si no la hay con los hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Es preciso determinar quién es el adversario del que está hablando Jesús. Por el entorno próximo en que aparece es preciso entender que se trata de un hermano, posiblemente el mismo que estaba enojado en el versículo anterior. Y el Señor expresa la urgencia en arreglar el desacuerdo o el enojo producido.
Lo hace a modo de mandamiento, utilizando el verbo en modo imperativo cuando dice ponte de acuerdo. Literalmente le está diciendo estate bien dispuesto. La raíz de ese verbo expresa la idea de volverse amistoso y estar bien dispuesto. El enojo, en este caso, se produce con razón y debe de entenderse como una cuestión de deuda contraída y no pagada, es decir, por obligaciones incumplidas, como señala el versículo 26. El hermano, que antes estaba solo ofendido, se convierte luego en adversario. El término se utiliza para referirse a quien litiga contra otro en los tribunales. El ofensor tiene un tiempo muy corto para reconciliarse con el adversario y evitar así la acción judicial en un tiempo breve para resolver el conflicto amistosamente. El tiempo de que dispone para reconciliarse y resolver la cuestión pendiente es sólo el que transcurre para hacer el camino desde la casa del ofendido al tribunal. De ahí que el Señor hable de ponerse de acuerdo en el camino. El tiempo para dialogar y resolver la cuestión es muy corto. Y note que junto con la enseñanza general de resolver los problemas y enojos entre los hermanos, hay una segunda enseñanza que subyace en el texto y que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, especialmente con el pago de deudas. Pablo enseña que el cristiano no debe de tener deudas contraídas, vencidas e impagadas. Es por eso que dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Por tanto, nos enseña la Escritura que un creyente no puede contraer obligaciones, lo que determina es que no debe incumplirlas. La situación del ejemplo que pone el Señor Jesús ante los oyentes es bien grave, ya que si no hay acuerdo previo y se llega a un juicio por deudas, el deudor puede ser declarado culpable y concluir con una sentencia condenatoria contra él. El proceso conduce al deudor a la cárcel, detallando los pasos sucesivos hasta ese momento. Primero está viendo la acusación ante el juez y luego la sentencia condenatoria y finalmente el acta que entrega al deudor en manos de representantes judiciales y éste lo conduce a prisión. Lo que hubiera podido evitarse a tiempo concluye, y note esto, con una situación irreversible. Y voy concluyendo con esto. Lo que hay que hacer, como dice la Escritura, es ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, la persona a quien has ofendido. Y hay que hacerlo antes de aparecer ante el juez. Note que un criminal convicto en prisión no podía, en esa época, pagarle su deuda a la sociedad, simplemente con el tiempo que pasaba en prisión, ya que tenía que restituir vendiendo sus propiedades o tal vez su esposa o sus hijos. Tenían que hacer lo posible para pagar su deuda. Hasta algunos miembros de la familia podrían ser vendidos como esclavos para pagar la deuda. Y todo ello por no ponerse de acuerdo anteriormente con su adversario. Amigo, amiga oyente, esto solía pasar en los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra, ya que el hombre y la mujer que no ha sido justificado por la fe en Cristo suele tener a Dios como un adversario. Sin embargo, todos los adversarios de Dios en la historia de la humanidad fueron derrotados por Dios. Pero al hombre realmente lo que le separa de Dios es el pecado.
Y la misma palabra de Dios así nos lo muestra. En Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, recibe a Jesucristo por fe en tu corazón y recíbelo como tu Salvador, ya que Él es solamente quien puede reconciliarte con Dios, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario, y tendrás a Dios mismo, no como un juez, sino como un Padre eterno. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer, si así lo sientes. Repite y di conmigo. Señor Jesucristo, confieso que te he ofendido muchas veces, y ahora vengo a reconciliarme contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.